Enlace de turno por Todos Somos Enfermería. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 16 de tu podcast Enlace de turno. Esta es la segunda parte del episodio anterior y si en el episodio anterior me enojé, me voy a enojar un poquito más en este, porque te voy a recalcar algunos riesgos que nosotros estudiantes o profesionales cursamos al estar trabajando, laborando, practicando en un hospital, ya sea en servicio social o de forma profesional. Vamos a hablar de estos riesgos que a lo mejor no sabías que existían o que estaban contemplados en nuestra práctica diaria, pero estos riesgos pues sí son bastante importantes de recalcar porque son problemáticas que a nosotros nos afectan en la hora de trabajar o de practicar como tal en un hospital, ¿no? Primer lugar, ¿sí sabías que tu uniforme te puede poner en riesgo? El uniforme clínico, él es el que es de blanco. En Perú es de color azul, si no me equivoco. Bueno, ese uniforme clínico, ese quirúrgico, te puede poner en riesgo legal, ¿ok? Yo sé que también en riesgo físico, si no te amarras las agujetas, es muy posible que te des un chingadazo, ¿no? Pero en riesgo legal, sí está muy fuerte el asunto y te lo voy a compartir de la siguiente manera. Eh, Te voy a dar una anécdota que nos contó una de mis maestras enfermeras, y esto fue real. Igual con mucho respeto yo lo quiero compartir, no te voy a dar muchos detalles. El punto es que la institución en donde me estoy educando para ser enfermero, en una de estas instalaciones, enfrente de las instalaciones se encuentra una avenida no muy grande, pero sí está muy transitada por vehículos. Y estos vehículos tienen una velocidad considerablemente alta. Entonces, en aquellos años, te estoy hablando de en aquellos años, eh, pues lo que pasaba era que saliendo de la institución, para poder seguir nuestro camino, tenemos que cruzar esta avenida hasta hoy en día. Y esta avenida, digo, es bastante peligrosa y en aquel entonces un estudiante de medicina cruzó y ocurrió lo esperado, o sea, un accidente, ¿no? Hubo este accidente, cruzó, no se fijó, no sabemos qué pasó. El punto es que ha sido arrollado por un carro y alrededor pues, se encontraban sus compañeros médicos, habían estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, etcétera. Y desgraciadamente el muchacho murió, pero no murió, no falleció de forma instantánea, sino que hubo la oportunidad de intervenir específicamente para poder, para, pues, ¿sabes? Para poderle frenar esa cuestión, ese accidente, ¿no? Pero pues no se pudo. Fue arrollado y falleció minutos después. Eh, y todos sus compañeros o todos los estudiantes se identifican por el color clínico. Y la población, la sociedad que estaba cerca, pedían a gritos que los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería corrieran a apoyarlo porque son estudiantes, porque están estudiando medicina y enfermería. Y lo que pasó es que estos estudiantes, en vez de ayudar, se metieron a la institución. Entonces, las personas no saben que la persona que está con el uniforme no saben si es estudiante o es médico profesional. A la sociedad le va a valer un cacahuate. Si a ti te ven de blanco, eres porque eres. Entonces, eso, aparte de que deja muy mal que hablar sobre la institución y sobre estos estudiantes de medicina, pues independientemente de eso, empieza la sociedad a señalarte. Tú eres médico y no hiciste nada. Señora, pero yo apenas voy en segundo semestre de medicina. No me interesa. Para mí, tú eres médico.
y no hiciste nada. ¿Y qué crees? Te metes en broncas legales, porque también a la ley, en la cuestión de normativa y por ley, también les va a valer si vas en segundo semestre de medicina. Traes el uniforme, tienes que atender la situación. Y suena una cuestión muy tonta, pero el chico, el estudiante de medicina, falleció alrededor de una serie de estudiantes de medicina y nadie pudo hacer nada. Medicina y enfermería. Nadie hizo nada. Enfrente de una institución donde enseñan medicina y enfermería. Entonces, esto queda de ejemplo en primera tres cosas. La primera, que si tienes el uniforme, no puedes negarte a hacer cualquier actividad o cualquier intervención. No puedes negarte. No lo puedes hacer. La segunda cosa que tenemos que aprender aquí, a pesar de que no sepas, es que bueno, aquí te ponen un tema, un dilema bioético, pero bueno, ahorita lo vamos a resolver más adelante. Independientemente que no sepas, tienes que buscar al personal calificado. ¿Me entiendes? Este personal calificado específicamente tiene que ser personal que tenga el material suficiente para poder atender la situación. Eso te lo dicen siempre. Por ejemplo, si ocurre un accidente, ¿qué es lo que te dicen? Primero, llama al 911 o llama a emergencias. Es lo único que tienes que hacer. El error de estos estudiantes fue irse y meterse en la institución como si la institución metiera la mano por ellos. Y desgraciadamente por eso el chico falleció, porque nadie le intervino. Entonces, la gente que estaba cerca, la sociedad los calificó de negligentes. Entonces, vamos a ver otra situación. Estamos en el transporte público, tenemos el uniforme. Yo tengo el uniforme clínico, me identifican como un enfermero y uno de los pasajeros tiene un infarto o tiene síntomas de infarto. Si yo me niego a atenderlo, en primer lugar, la sociedad va a venir y me va a decir negligente porque no atendí, y tienen todo el derecho de llamarme así, porque no otorgué un servicio al paciente en esos momentos, al pasajero que le está dando un infarto, está exigiendo el derecho de la atención. Y también voy a tener la cuestión de que, ¿qué pasa si no sé qué hacer ante un infarto? Ahí la impericia me va a molestar y me va a dar en la torre. Te repito, a la sociedad le va a valer madre si estás en primero, segundo, tercer semestre de tu carrera. Tienes el uniforme, tienes toda la responsabilidad legal para poder hacer eso. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Si tú haces o intervienes algo y no sabes, se le va a llamar imprudencia, inobservancia e impericia. ¿Y qué crees? También te vas a ir al bote. Entonces, yo sé, yo sé que es nuestra vocación. Yo sé que tenemos que dar este derecho, pero en algunas ocasiones la tenemos más de perder. Toño, entonces, ¿tú qué harías en estos casos? Ok. Te voy a dar la respuesta, te voy a dar lo que tienes que hacer ante estos casos. Tú eres un estudiante de enfermería que vas, todo eso, y presentas un accidente. La pregunta es, ¿vas a intervenir o no? La respuesta es sí, interviene. Ve, porque la gente va a ver tus actitudes. Y si tú te echas a correr, puede que te describan, te investiguen y te metan una sanción por haber huido, por no ejercer la atención.
Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir a atender. Después tienes que asegurar la zona, que no haya accidentes y que no te provoquen accidentes, porque tú eres la única persona calificada, entre comillas. Entonces, si a ti te ocurre otro accidente, no va a haber nadie que atienda la situación. Entonces, me interesa ahorita tu seguridad. Una vez que terminas de que todo está bien y que no va a ocurrir ningún accidente, vas y llamas a emergencias, porque yo sé que si el paciente le está ocurriendo un infarto, tiene un accidente, tú en tu mochila no vas a tener material para poderlo tratar. Necesitas compañeros. Llamas a emergencias y estabilizas al paciente. Si tiene una hemorragia, detenemos la hemorragia. Si tiene una posición anatómica anormal, ponemos en una posición para salvaguardarse. Que esto te lo enseñan mucho en primeros auxilios y en primer semestre. Y después vamos a tener comunicación con el paciente para que nosotros podamos en primera tranquilizarlo, podamos valorarlo. Tenemos que tomarle los signos vitales. No necesitas instrumental para tomar signos vitales. Frecuencia cardíaca con el tacto, con la palpación, frecuencia respiratoria, observación. Podemos identificar todo ello. Una vez que llega el servicio de emergencias, ahí tú puedes decidir unirte para poder atender o simplemente dejar que los profesionales se encarguen. Tú no. Y más si no eres profesional, porque si no eres profesional y la llegas a cagar o llegas a tener un error, adiós, adiós, libertad. ¿Por qué? Porque prácticamente cometerás una negligencia. Entonces, si eres capaz de atender la situación cuando lleguen el cuerpo de sanitarios, hazlo. Pero si no, entrégale el trabajo a los que saben, no tú. Nunca huiste, nunca rechazaste y nunca dijiste que no sabes. Cumpliste hasta donde pudiste. Si esto hubieran hecho los estudiantes de medicina en ese entonces, puede que el chico o la chica se hubiera salvado. Pero no, todos prefirieron verlo fallecer desde adentro de su institución y haber huido. Obviamente tendría que haber cargos ahí, pero pues si la institución se pone abusada, va a poner las manos por ustedes. Ese es el primer riesgo. Llevar el uniforme. Consejo, no lleves el uniforme, porque yo voy así de civil. De hecho, por eso en mis videos no me ves con uniforme. Porque en mis videos yo siempre he sido alguien que te explica las cosas. A lo mejor al principio sí lo utilicé, pero por cuestiones de la escuela dije, no vale la pena, la verdad. Pero cuando yo te explico un tema y no tengo el uniforme, soy una persona común y corriente explicándote un tema que puede ser tema universal. Pero cuando yo me llego a poner el uniforme, empiezo a tener esta carga de no les importa si soy un profesional o no. Cuando te ven de uniforme es porque eres, y a ellos no les importa. Por eso es una de las razones de las cuales yo ya no ocupo uniforme en los videos, aparte de algunos temas con la escuela. Entonces, tampoco en la calle deberías ir con uniforme porque eres civil. Vas de civil, nadie te puede identificar. Aquí vamos a tener otro de bioética. Entonces, si tú eres enfermero profesional y ocurre un accidente, ¿no tienes que hacer nada? No, sí, tienes que hacerlo, porque es tu ética personal. Tú como enfermero profesional, ¿vas a dejar que una persona muera enfrente de ti? La neta no. Yo no.
O sea, esa es mi respuesta, yo no, tú no sé, pero yo no lo haría. Sin embargo, a pesar de que estoy de civil, no puedo meter mano porque no tengo el uniforme y nada les garantiza a ellos que yo sea profesional. O sea, el uniforme te va a decir si eres o no, porque así de civil pasas por desapercibido. Y obviamente, si una persona que no tiene uniforme va y hace algo, una intervención, la gente se va a espantar porque va a decir, ¿y este loco qué está haciendo? Nada me comprueba que él sea profesional. Ah, pero si tengo uniforme, dicen, él todo lo sabe, sálvalo. Por eso estás estudiando, sálvalo, por eso eres médico. Y tú le vas a decir, es que estoy en primer semestre, acabo de subir mi primera foto en mi Instagram de futuro doctor. Les vale madre. Eres médico y si no, te voy a denunciar. Así es la situación. Pero por ética, cuando no tienes el uniforme, por ética, tienes que atender. Ojo, atiendes, no intervienes. Intervenir es meter mano, literal. Pero cuando atiendes, lo mismo. Despejas área, preguntas cómo está, servicio de emergencias. Y cuando lleguen servicios de emergencias, te tienes que retirar. No puedes ni siquiera tocarlo, porque el tocar a ese paciente ya te inflige mucho. Desde el acoso hasta muchas cosas, ¿eh? Que la gente puede, o sea, la gente puede dimensionar muchas cosas que no, que a lo mejor lo tratas de ayudar, pero en la posición que lo pones, es que lo está acosando. Entonces, no, nunca hay que tocar a un paciente cuando vas de civil, pero sí tienes que atender la situación. Emergencias, despejar la zona, que todo esté bien y si el paciente está consciente y te autoriza, vamos a hacerlo. Y también teniendo el uniforme, si te autoriza, vamos a hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, de civil, no tocas, no intervienes, pero sí atiendes la situación. Uniforme, atiendes la situación, intervienes lo más que puedes intervenir, llega el profesional y tienes la decisión de seguir interviniendo porque ya tienes el material necesario, ya tienes, por ejemplo, el estetos, el manómetro para tomar bien signos vitales o algo, o te vas y dices, hasta aquí llegó mi trabajo y la población va a decir, hizo su chama y se puso de acuerdo y todo ello. Entonces ya no hay problema. Uno de los riesgos que nosotros tenemos es el uniforme. Que se te quede grabado. Que si tienes el uniforme ahí en la calle, quítatelo. Yo sé que te ves bonito de bata. Yo sé que te ves bonita de bata. Pero no te vas a ver bonito, bonita ahí en el bote. Por haber huido de alguna situación. Yo sé que se ven muy bonitos de uniforme. Yo no sé. Pero yo por eso en mis redes sociales, y estoy poniendo ese ejemplo, ni en mis redes sociales ni en los videos trato de salir con uniforme, o sea, no lo hago. Y cuando de repente me sale un video, por ejemplo, hace como un año que grabé algunas técnicas en laboratorio, siempre, siempre, siempre estuve censurando todo. ¿Por qué? Porque es como si fuera una persona X. Y también por eso, en cada uno de mis videos te coloco el Antonio Toño, estudiante de la licenciatura, es decir, no soy profesional. Ya cuando, dentro de un año y medio, cuando sea profesional, ahí sí, para que veas, voy a andar de presumido. Pero ahorita no, no vale la pena, la verdad, no lo vale. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, riesgo. También, tener siempre, 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 pues todo lo que tenga que ver, hay que tener en cuenta todo lo que tenga que ver, claro, a nuestro alrededor afuera, pero también todo lo que tiene que ver adentro. Adentro siempre vamos a estar expuestos a muchas, muchas enfermedades, a muchas sustancias incluso peligrosas. Hay algo que nosotros ocupamos. A ver, sí, yo sé que el uniforme te identifica, te hace ver bonito, pero tú sabes muy bien
que, a ver, si eres médico, quiero suponer que sabes esto, o estudiante de medicina, quiero suponer que sabes esto, la bata de medicina no es para que te hagas ver más bonito, más bonita, o te veas más alta, o más güero, o más güera, no. La bata de medicina, la bata de enfermería, el cubrebocas, el cubrepelos, las botas quirúrgicas, el propio quirúrgico, son equipo de protección personal. ¿Y el equipo de protección personal para qué sirve? Para poderte proteger muy bien. Entonces, ese equipo de protección personal a veces no es suficiente para podernos, eh, para podernos cuidar de alguna enfermedad. Y lo acabas de ver ahorita con lo de la pandemia. Nos tuvieron que poner doble equipo de protección personal, más aparte estar metidos con una especie de traje nave espacial. Así muchos le decían, de hecho, le decían, es que parecen astronautas. Pues bueno, esa bata que era completa te cubría todo y parecías, y pues tenías tus lentecitos y todo. Ese equipo de protección personal es el que algunas veces nos va a proteger, pero algunas otras veces no. Y uno de los riesgos que nosotros tenemos es podernos contagiar, ¿no? Y sobre todo, contagiar a otros pacientes. ¿Cómo se le llama eso? Infecciones asociadas a la atención de la salud. IAAS, que anteriormente, ¿cómo se llamaba? Enfermedades nosocomiales, ¿no? Los dos términos son correctos, pero también luego la gente ya no se llaman enfermedades nosocomiales. Dile infecciones. Sí, ya sé, pero te repito, mucha gente aún no se puede actualizar todo ello y hay que nosotros enseñarles, yo lo sé. Pero estas enfermedades nosocomiales, infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de la salud sí son bastante comunes. Bastante comunes. ¿Y qué crees? Nosotros somos los principales que contagiamos. No es el paciente, no es de paciente a paciente. Nosotros somos los principales que contagiamos y no porque tengamos la enfermedad, sino porque en primera no nos lavamos las manos. Ese es un procedimiento y recuerda tu meta internacional número 4, tu indicador de calidad número 4 que dice seguridad en los procedimientos y no solamente los del quirófano. Todos los procedimientos que tú hagas deben de ser con seguridad. Y si no te lavas las manos, muy posiblemente tengas bichitos y esos bichitos puede que provoquen la próxima muerte a tu paciente por una infección asociada a la atención de la salud. Todo por tu negligencia de no saberte lavar bien las manos. Entonces, lávate bien las manos. Esto es un riesgo. Es un riesgo bastante importante y yo creo que a partir de esto, por eso es que se generan muchas enfermedades secundarias, que entras al hospital por un traumatismo y sales con una neumonía, literalmente así. Entonces, imagínate cómo es ese personal calificado, entre comillas, por de que calificado nomás de negligentes, pero que no realizan un buen lavado de manos, no tiene una muy buena higiene y yo creo que Florence Nightingale estará muy enojada con ellos y se estará revolcando en su tumba por esa cuestión, ¿vale? Si no entendiste eh, si no entendiste este concepto, pues ya sabes que Florence Nightingale fue la encargada de la teoría del entorno, la teoría de la higiene y hizo mucha estadística, mucha investigación con respecto a esta teoría que, bueno, tú ya sabes que la higiene es muy buena, espacios ventilados, todo ello, una disminución de la mortalidad en los guerreros de Crimea. Bueno, ya te la sabes la historia. El punto es de que hay que tener mucho este riesgo, ¿no? Pero también nosotros nos tenemos que cuidar porque no solamente el paciente se enferma, nosotros seguimos siendo personas, no somos de hule. No porque seas enfermero o médico a ti nada te va a pasar. Sigue siendo una pobre persona que ahí anda en los hospitales atendiendo a otras personas con menos salud que tú. Entonces, ¿para qué no se te suba de que, ay, soy médico, ay, soy enfermero? No, sigue siendo la misma persona igual que yo y me da igual el número de estudios que tengas, con tal que me cuides muy bien a mis pacientes y hagas un buen trabajo es lo que me interesa. Y tú también te puedes enfermar,
no eres Superman, no eres de acero, la bata no es de acero, tú también te puedes enfermar y nosotros lo vimos muchísimo en la cuestión de la atención de los pacientes hacia el virus SARS-CoV-2, que de hecho ya te lo mencioné en el episodio número 7, justamente hace casi 2 meses, y pues espero que comprendas que es un riesgo el estar laborando de esa parte por el número de enfermedades que nosotros tenemos. Y para la población en general, quiero comentarle que todo esto nosotros nos enfrentamos a diario y que estamos muy orgullosos de hacer todo eso y hacer nuestro trabajo. Pero también voy a tener otro riesgo que no llega a preocupar, pero bueno, sí preocupa porque, bueno, es que es muy común este riesgo, agresiones físicas. No es porque tengamos una pelea entre el médico y el enfermero, eso jamás lo vas a ver. De hecho, yo siempre he dicho que hay una rivalidad. En la mayor parte de casos sí, pero en la minoría de casos, yo te puedo decir que el enfermero y el médico se llevan bastante, bastante bien, porque son personas de un mismo trabajo. Yo creo que es más el ataque a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos en otra ocasión. El punto es que las agresiones físicas vienen directamente de los pacientes. ¿Y qué crees? Aunque te toque, no puedes responder. Eso también es muy importante porque si no te metes en problemas legales. Entonces, ¿ellos me pueden agredir? ¿Tienen el derecho a agredirte? No, al contrario. Ellos tienen que respetarte. Pero tú sabes muy bien que el hospital, ya sabes, en una habitación puede estar naciendo una nueva vida, un bebé, pero en otra habitación sea el culmino de una vida. Y eso es, podemos decir que eso es lo hermoso barra nostálgico de un hospital, que nosotros podemos ver nacer a las personas, pero también podemos verlas morir. Y el que nosotros perdamos un familiar, de hecho te voy a dar este tema en un podcast en un episodio más adelante, el cómo nos enfrentamos a la muerte, cómo nos enfrentamos al duelo. Dentro de este duelo, tú sabes muy bien, y si fuiste a tus clases de bioética, psicología o tanatología, pues tú sabes muy bien que este duelo es parte y se vive en cada persona de forma diferente. No necesariamente las personas tienen que tener un mismo duelo, no. Van a haber personas que van a llorar, personas que se van a deshacer y hay otras personas que se lo van a tomar de la forma más ligera posible. Todos tienen una forma y un duelo, una pérdida totalmente diferente y es totalmente aceptable y no puedes inculcarle a nadie por llorar en situaciones que no se debería llorar o porque no le nace llorar. El punto es que esta agresión física se llega a dar muchísimo cuando hay una negación. ¿Ok? Tú recuerda que en las fases de duelo voy a tener la negación, el enojo. Esas partes hacen que el paciente o la persona eh, salga de esa realidad y quiera otra realidad, ¿no? Porque a lo mejor la realidad de que la persona o su familiar haya fallecido es la realidad que rechace, pero quiere que se cambie esa realidad por algo un poco más estable para esa persona, pero tú sabes muy bien que a veces las agresiones físicas, las agresiones verbales son muy, muy, muy fuertes. Son cosas que nosotros, tanto estudiantes como profesionales, nos ha tocado. A mí me tocó ver que una familia simplemente, o un familiar, perdón, agredió a una de mis compañeras siendo estudiantes, ¿no? Con uno de esos del expediente clínico, que luego porta expedientes es metálico, es de metal, pues imagínate un golpe y luego, o sea, imagínate, ¿no? Es una agresión física que inevitablemente uno puede vivir, pero tampoco nosotros podemos ponernos al tú por tú, ¿no? Porque no es el momento, no es personal y sabes muy bien que es parte de una pérdida, parte del duelo, pero ¿tienes el derecho a estar recibiendo esto? Claro que no. De hecho, lo más que se tiene que hacer es dejar a que la familia viva ese duelo, tratar de no meterse mucho en la cuestión personal. Y yo te he dicho que, y de hecho también es otro tema de episodio en ese mismo episodio que vamos a hablar cómo nosotros también enfrentamos esa muerte, porque no nos podemos meter en ciertas situaciones, no podemos ejercer cierta responsabilidad. Y obviamente al dar noticias podemos recibir insultos, podemos recibir agresiones físicas,
las agresiones verbales, que son los insultos, muchas cuestiones, y estamos en riesgo de todo ello, y sin embargo estamos ahí. Han habido muchas veces que incluso quieren golpear a los médicos, a los enfermeros, este, pero pues lo único que puedes hacer es que el camillero, o sea, ni el camillero puede meter las manos, es literalmente tratar de irse de ahí, porque hay otro problema legal si tú le respondes, ya sea de forma verbal o física, a un familiar o algún paciente. También la culpa sería totalmente tuya. Aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Pues estos mismos centros de bioética que están dentro del hospital pueden ayudarte para evitar el contacto con el familiar o el contacto con el paciente. Obviamente porque ellos te van a proteger, porque tú estás en riesgo que en algún otro momento sufras una lesión, una agresión física. Tenemos las agresiones casi sexuales, que cuando viene el acoso sexual, esto va mucho a las médicos, a las enfermeras, a los propios enfermeros, y estas agresiones o este acoso sexual sí llega a ser un problema, un riesgo dentro del hospital, obviamente, pero de igual manera, tú sabes muy bien que no puedes meter o hacer justicia por tu propia mano, o sea, hay formas de hacer justicia, pero no lo tienes que hacer directamente tú, no tienes que meter tú las manos porque luego te metes en un problema, en un malentendido. Sigue siendo un riesgo que nosotros vamos a estar siempre implicados, ¿sabes? Y no es justo el poderlo, pues dejar, ¿no? Que no pase. Vamos a tener otro riesgo. Y creo que el riesgo que más, o sea, yo he vivido de estos riesgos, yo creo que he vivido los insultos, yo he vivido, el- pues sí, la cuestión de la agresión física con mi compañera en la técnica, pero yo viví el siguiente riesgo. No directamente, o sea, yo lo vi como una tercera persona, como que yo iba pasando y vi el suceso, pero te voy a contar igual la anécdota y yo creo que con esto cierro lo que es este episodio de los riesgos que nosotros que conllevamos a que el estar trabajando, laborando en un hospital, que es el riesgo a ser cómplice de alguna negligencia. Afortunadamente yo no, porque a mí se me salen todo. Entonces, pero lo que sí quiero mencionarte es que estoy jugando con esta pinza. Perdón, pero siempre cuando me gusta mucho contar anécdotas o algo, estoy jugando con las manos. Yo estaba haciendo servicio social en la técnica y se denunció a un enfermero que había cometido una negligencia, pero esta negligencia ya se había cometido dos turnos antes y hubo muchos cómplices, entre ellos médicos. La negligencia que terminó en efecto centinela, tú ya sabes que es un efecto centinela, se dio por una falta de administración de medicamento y obviamente no corroborar bien los signos vitales. Esto hace que las enfermeras del siguiente turno prácticamente encubran esta negligencia y obviamente no solamente el enfermero o la enfermera es la culpable, la que provocó el efecto, sino también los propios cómplices. El que tú seas un cómplice de alguna negligencia eres más culpable que el propio culpable. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que las negligencias, como te lo dije en el episodio número 5, se tienen que acabar, ¿no? Pero por una negligencia pagamos todos, y más si eres un cómplice. Entonces, si tú observas, identificas alguna negligencia, algún efecto adverso, algún maltrato directamente ahí en la institución, tienes que hacerlo saber. Luego he visto que en los hospitales llegan a pegar así sus, ¿cómo te diré? Como sus buzones, sus casilleros, en donde tú debes de colocar tu denuncia y es de forma anónima. Y esto me platicó mucho una enfermera que lo utilizaban mucho. ¿Por qué? Porque supongamos que tú estás en el turno y uno de los enfermeros de repente se le cae un paciente, ¿no? Que a ver, que por meta internacional, que por indicador de calidad te diga, prevén
accidentes, riesgo de caídas, prevén las caídas, lo primero que hacen es, ¡ay! Se cayó. Entonces, nadie se dio cuenta más que esa enfermera. Y la enfermera, para no meterse en problemas con su enfermero, que es súper amiguísimo, lo que hace es una carta anónima y la colocan en ese buzón. Y ese buzón, cada cierto tiempo, lo ve Recursos Humanos, lee el caso y en el caso puede identificar la negligencia que se acaba de dar. Y de esta manera no se pierde como tal ese secreto, pero ya no eres cómplice, ya no te quedas con ese remordimiento porque ese enfermero puede que vaya con otro paciente y se le caiga otro paciente. Entonces es mejor actuar ya. El ser cómplices de alguna negligencia es algo bastante, bastante fuerte y no tiene que ser siempre así. Tenemos muchos riesgos dentro del hospital. Yo creo que el trabajar como enfermero, como médico, como camillero, todos los trabajadores del hospital siempre van a estar en un riesgo. Y este riesgo, ¿qué crees? A pesar de que yo te lo digo que son problemáticas, son una de las problemáticas que a nosotros no nos gusta, pero que aceptamos laborar. Estos riesgos, estos problemas, yo siempre he dicho que un problema siempre tiene una solución. Y un riesgo es un riesgo a tener un problema, sobre todo cuando es en el hospital. Entonces, si un problema tiene una solución, el riesgo puede tener muchas soluciones. Entonces, que quede claro que obviamente hay mucho más riesgos y quisiera yo leerte en los comentarios qué riesgos has pasado, qué riesgos identificas en tu hospital. Pero recuerda que cada riesgo tiene mucha solución, tenemos muchas soluciones. Y esto nos tiene que ayudar para poder mejorar en nuestra calidad de trabajo y mejorar nuestra seguridad. Y principalmente mejorar la seguridad de nuestro paciente. Yo sé que te dije que este episodio iba a tener mucho regaño. No fue así. Fue un poquito más de empatía y de recordar muchas cosas que sí llegaron a pasar en los hospitales, que yo llegué a ver, que pude observar mucho maltrato siendo estudiante, siendo persona no profesional dentro del hospital y también como familiar, como en el tema de familiar, que he visto el maltrato, toda esa cuestión, sí, pero recuerda que los riesgos ponen en riesgo nuestra seguridad y eso poco a poco lo tenemos que ir bajando. No tenemos que estar laborando con estos riesgos. Por eso ocurren accidentes, por eso ocurren tragedias, negligencias, ocurren problemas que no vamos a poder resolver nosotros solos, sino de la forma legal o incluso que ponga en riesgo nuestra vida. Y te lo hablo sobre todo sobre el riesgo de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Sí es algo bastante fuerte, pero bueno, espero que te haya gustado este episodio de Enlace de Turno. Yo ya me voy, te veo el próximo viernes. Vamos a hablar sobre un tema que te interesa muchísimo, que de hecho es la parte 3 del episodio anterior, que es el mejor, te lo digo la próxima semana. Está muy padre y te va a interesar muchísimo, sobre todo si acabas de salir de la carrera. Entonces, espero que te haya gustado. Yo te dejo aquí mi hoja de enfermería, mis notas de enfermería, mis pacientes, así estuvo mi guardia y nos vemos en el siguiente enlace de turno, el siguiente viernes por la misma hora. Hasta luego.